Entre el 15 de junio de 1808 y el 21 de febrero de 1809, la ciudad de Zaragoza vivió dos durísimos asedios por parte de las tropas napoleónicas, pero resistió mucho más de lo que cualquier oficial francés habría imaginado al principio. Si quieres conocer la historia completa de este conflicto que se libró calle por calle y casa por casa, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 25 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Siempre que hacemos divulgación de la historia de España, nos solemos quedar con un par de temas básicos y generalistas y muy conocidos por el gran público que luego a lo mejor resulta que no son lo que más interesa a nivel divulgativo, ya sea pues si nos centramos en la historia antigua, pues solemos hablar mucho de los romanos, o si hablamos de la historia contemporánea, pues nos solemos centrar sobre todo pues en el siglo XX y mayoritariamente pues en temas como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española o la Segunda República. Pero hoy vamos a hablar precisamente de un tema que, al menos en mi humilde opinión de foráneo, pues creo que está poco divulgado, que es el tema de la Guerra de Independencia Española. Más concretamente, y dentro de este campo, vamos a hablar sobre los sitios de Zaragoza, uno de los escenarios más importantes de los inicios de la contienda y uno de los más desconocidos, también hay que decirlo, porque yo la verdad es que hasta que conocí a nuestro invitado de hoy, no tenía ni idea de los sucesos que nos iba a contar, pues no solo en este programa, sino también en su labor divulgadora como agente cultural en Twitter y con sus increíbles hilos. Estoy hablando, por supuesto, de Daniel Aquillué, que aparte de historiador, es doctor en Historia Contemporánea y autor del libro Guerra y Cuchillo, Los sitios de Zaragoza, 1808-1809, publicado con la editorial La Esfera de los Libros. ¿Qué tal estás, Dani? Hola, buenas, un placer estar aquí hablando de historia, más concretamente de historia del 19. Sí. La verdad es que al menos todos los que nos movemos en este mundillo de la divulgación histórica online en redes, pues te conocemos es precisamente por eso, por tus fantásticos hilos y demás experiencias, sobre todo en Twitter, a propósito del siglo XIX español, aunque también publicas sobre el siglo XVIII. Y teniendo en cuenta lo que acabo de decir en la introducción, ¿a ti te parece que en general se hace poca divulgación histórica sobre el siglo XIX español? Bueno, se hace poca divulgación histórica del siglo XIX en general, ¿vale? Es como un patito feo de la historia contemporánea. Y en el caso concreto del siglo XIX español, parece que aún se conoce, aunque sea a nivel de mitos, el inicio con la Guerra de Independencia y el final, también con la Guerra de Cuba. Pero lo que hay entre medio no es que se conozca mal, es que muchas veces no se conoce porque se explica. Muchas veces en bachillerato la gente se lo aprende para selectividad, lo vomita y ya no quiere volver a saber nada de eso que se ha tenido que aprender para selectividad, a pesar de que muchos y muchas docentes se dan de quebraderos de cabeza para ver cómo explicar ese temario en segundo de bachiller. Pero más allá de eso, es que lo hablábamos antes además, fuera de grabación,
que sobre otros periodos históricos, incluidos de la propia historia contemporánea, hay muchos más canales y muchas más personas que lo investigan y que lo divulgan. Y en el caso del 19 no es así. Entonces sí que hace falta divulgarlo más porque se conoce poco y mal. Mm. Y mucho mito. Mucho mito. Empezando por 1808. Mm. Bueno, afortunadamente tenemos a personas tan valiosas como tú para hacer esa labor de divulgación tan necesaria. Y bueno, hablando de esto, de 1808, 1809, el inicio de la Guerra de Independencia y demás, eh, yo creo que antes de meternos de lleno en este proceso, tendríamos que retrotraernos un par de años para entender, pues, sobre todo, pues, el contexto histórico en el que se encontraba España y Europa en esos momentos y los antecedentes que llevaron a esos sitios, ¿no? De la ciudad de Zaragoza. Así que, si te parece bien, empecemos por hablar sobre el contexto histórico. ¿Cómo estaba Europa y España en particular en esos primeros años del siglo XIX? Bueno, pues me alegra que me preguntes esto porque sin contexto la historia es mera crónica, ¿no? Mm, Necesitamos el contexto para situarnos y comprender los acontecimientos históricos. De 1808 no se entiende por qué, fijándonos solo en ese año y que de repente, ¡pum!, la guerra contra Napoleón, ya está aquí la guerra, ¿no? Eh, fue más complicado y un proceso más largo. Aunque hay que decir que en 1808, la primavera de 1808, absolutamente nadie se esperaba una guerra en España. Otras cosas sí, una invasión, algún motín, pero una guerra como la que se dio no se lo esperaba nadie. Pero se habla siempre también de la desigualdad de fuerzas, ¿no? De España contra el Imperio Napoleónico. Pero si elevamos el foco, observamos que la España de 1808 seguía siendo una monarquía de ambos hemisferios, a ambos lados también del Atlántico, con toda la España americana y Filipinas. Y seguía siendo, a pesar de lo que se ha dicho, una potencia mundial de primerísimo orden. Una potencia mundial que, sin embargo, a comienzos del siglo XIX, a partir de 1803 sobre todo, tiene lo que yo llamo una tormenta perfecta. Una crisis económica, una crisis del comercio, una crisis de la agricultura por malas cosechas, una crisis sanitaria con epidemia de fiebre amarilla en los principales puertos comerciales del país, y a todo eso se suma la crisis interna en la cabeza del Estado, es decir, en el seno de la propia monarquía borbónica. Y esa crisis no podía venir en el peor momento, porque podía haber sido algo totalmente interno, pero claro, en esos momentos en Europa tenemos a un Napoleón Bonaparte en el cenit de su poder y que se aprovechará de la situación para intentar sacar, obviamente, tajada en su beneficio. Y eso es lo que confluye todo en 1808. Que además toda esta crisis provoca también un gran malestar popular que primero se focaliza contra Manuel Godoy, el generalísimo, desde 1801, pone todas sus esperanzas en Fernando VII. Y cuando se ve que Fernando VII no es reconocido como rey por Napoleón Bonaparte, toda la ira que había contra Godoy, al que habían derrocado, se traslada a Napoleón, que ha secuestrado a su rey Fernando. Y de ahí ese levantamiento de una buena parte de la mayoría de la población española en mayo-junio de 1808 y el inicio, entonces sí, de la guerra de independencia. Más concretamente, ¿cuáles fueron los antecedentes que desembocaron particularmente en Zaragoza en que las tropas napoleónicas quisieran conquistar la ciudad y pues eso llegado finalmente al primer sitio? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta dónde estaba Zaragoza y qué suponía Zaragoza en 1808. Zaragoza era una de las principales ciudades del país, había sido antigua capital del Reino de Aragón, bueno, capital, entre comillas. Eh, Tenía cerca de 50.000 habitantes, era una ciudad donde tenían
bastante poder los labradores, es decir, los propietarios de tierras, porque tenía una extensa y rica huerta a su alrededor, y tenía también un comercio bastante interesante. Estaba situada en el centro del Valle del Ebro y al menos inicialmente, no estaba en los planes militares y estratégicos de Napoleón Bonaparte. Bueno, ni de la propia monarquía española, porque Zaragoza no estaba en la frontera, estaba lejos de la frontera. Y no estaba, por tanto, fortificada. No era una plaza fuerte, no era una plaza militar. No estaba fortificada como podían estar en Aragón las ciudades del Pirineo como Jaca, en la zona de Cataluña, Barcelona, que había sido atacada varias veces, o en el otro lado de los Pirineos, San Sebastián. Todas estas poblaciones contaban con baluartes para resistir artillería y resistir asedios. Y además contaban con una guarnición militar del ejército profesional borbónico. Por entonces, unos 130.000 soldados. En el caso de Zaragoza no había ni fortificaciones ni soldados, porque no era plaza militar. Estaba lejos de la frontera y no se preveía que nadie fuera a atacar. Solo había, de hecho, a comienzos de 1808, una compañía suelta de fusileros de Aragón, unos 100 fusileros, unos 100 soldados, que en realidad no eran ni siquiera soldados, formaban parte del ejército, pero estaban militarizados, pero eran una especie de policía que también actuaba un poco de seguridad privada incluso, ¿no? Y entonces, eso era la situación militar. La situación social, pues en Zaragoza se participaba de ese malestar por la crisis económica, la crisis agraria, que he comentado que se da a comienzos del siglo XIX en España. Además, en Zaragoza había dos autoridades, los fundamentales en ese momento. Uno era el capitán general, que era Jorge Juan Guillermi, que era un veterano militar, pero era partidario de Manuel Godoy. Y luego estaba el intendente Ignacio Garcini, que también era un intendente puesto por Manuel Godoy. Y Garcini, en 1807, decide aplicar de una vez por todas un impuesto al vino que había aprobado Godoy, pero que era un impuesto bastante impopular. Hay que recordar que el vino era un alimento básico de primera necesidad, porque era alimento, no era solo bebida, era alimento el vino. Y era impopular además en una ciudad que vivía del campo y de la vid, era muy importante, ¿no? Entonces había un gran malestar de los labradores contra Godoy por este impuesto. También había malestar de los estudiantes. Zaragoza desde el siglo XVI tenía universidad y Godoy había hecho una reforma universitaria en 1807. Y los estudiantes y los profesores, que mayoritariamente eran clérigos, estaban en contra también de Godoy. Y a eso se suma la conspiración de la nobleza, que aquí una de las casas de la nobleza aragonesa eran los marqueses de Lazán, que estaban conspirando en favor del príncipe de Asturias, príncipe Fernando, posteriormente Fernando VII, ¿no? Entonces ahí confluyen todos esos intereses contra Godoy. Y la primavera de 1808 es calentita en Zaragoza. De hecho, se produce el motín de Aranjuez entre 17 y 19 de marzo, y la noticia llega a Zaragoza. Y llega a Zaragoza la noticia de la destitución, el día 22 de marzo, de Manuel Godoy. Pero ojo, Carlos IV no se sabía todavía que había dejado de ser rey, ¿no? Que eso viene después. Pero sabiendo solo la destitución de Godoy, los estudiantes paralizan la universidad, cogen un retrato de Godoy y otro de Fernando VII, príncipe de Asturias, todavía entonces. Hacen una procesión cívica por el Coso, que es la vía principal de la ciudad, y queman en una hoguera pública y con escarnio, queman el retrato de Godoy. Hasta ahí, bueno, pues vale, es el generalísimo destituido. Es subversivo, pero vale. Pero es que como acto seguido cogen el retrato de Fernando y lo pasean por toda la ciudad como si fuera el rey de España
proclamándolo rey de España. Eso es un acto revolucionario, porque están, por su cuenta y riesgo, destituyendo a un rey y poniendo a otro. Y ojo, esto es muy importante. 1808 están deponiendo a un rey, simbólicamente, y proclamando a otro. El rector ve que se les va a ir de las manos y concede vacaciones, fin del curso, a todos los estudiantes. Eso sí, muchos se quedarán en Zaragoza y tomarán las armas en la defensa de la ciudad posteriormente. Pero es que además de esta revuelta de los estudiantes, en abril hay revuelta de buena parte de las clases populares, con intervención ya de las mujeres en el mercado, en la plaza del mercado. ¿Y cuál es la actuación? Apedrear y echar de la ciudad a pedrada limpia a Ignacio Garcini, el intendente del Reino de Aragón puesto por Manuel Godoy, una de las máximas autoridades civiles. Lo echan a pedradas literalmente las mujeres en el mercado. Y lo tiene que ir huyendo de Zaragoza. Y a partir de ahí, son todos rumores, como en el resto de España, y se ponen en marcha dos conspiraciones. Una de carácter más popular, encabezada por los labradores, y una más aristocrática, que pretenderá encabezar un joven llamado José de Palafox. Y ahí nos quedamos a finales de abril. Luego llegará la noticia del motín madrileño del 2 de mayo, sin mucha indignación, pero con el motín del 2 de mayo no se mueve nadie. Ojo, el motín del 2 de mayo es un motín, no es el inicio de la guerra. Y bueno, tenemos que justo eh, un mes y medio después de este movimiento, ¿no? De este motín del 2 de mayo en Madrid, tenemos que el 15 de junio de 1808 comenzó precisamente el primer sitio de la ciudad de Zaragoza por parte de las tropas napoleónicas, que va a durar hasta el 14 de agosto, es decir, que va a durar justo un mes. 2 meses, Entonces, sí. bueno, exacto, 2 meses, perdón, que me había equivocado. ¿Qué nos puedes contar sobre este duro asedio que sufrió la ciudad de Zaragoza por primera vez en ese primer sitio de 2 meses? Sí, bueno, primero puntualizar que tras el motín del 2 de mayo, ya digo, no se mueve nadie, pero cuando 4 días después se producen las abdicaciones de Bayona, se produce ese fenómeno juntero, en Zaragoza se produce un motín popular exitoso el 24 de mayo y el día 25 ponen, de forma también un poco subversiva, a José de Palafox, ese joven de la nobleza aragonesa, lo ponen de capitán general. Y claro, él es quien declara en Aragón la guerra a Napoleón, ¿no? Claro, y se plantea una guerra, bueno, se plantea una guerra en mentalidad aristocrática, ¿no? Salir a campo abierto a luchar contra Napoleón. Pero el improvisadísimo ejército de Aragón, por llamarlo así, porque he dicho antes que solo había 100 soldados al principio, son leva de campesinos, artesanos, comerciantes, y son, como no podía ser de otra manera, derrotados sucesivamente en campo abierto. En la primera batalla de Tudela, en la batalla de Mayenne y en la batalla de Alagón. Y ese es el 14 de junio. Y el día 15, el ejército de algo más de 6.000 soldados de Lefebvre se presentan ante Zaragoza. Piensan que va a ser un paseo triunfal. ¿Cómo esa ciudad de palurdos, que es como les llaman, va a ofrecer resistencia si no tiene baluartes, si no tiene una ciudadela, si no tiene ejército? Si el propio capitán general, que es Palafox, se ha ido de la ciudad con el Estado Mayor, porque nadie da un duro por Zaragoza. Nadie, ni francés ni español. Es inconcebible que una ciudad abierta, que no tiene más murallas que sus tapias o restos de su antigua muralla medieval, que no tiene baterías de artillería siquiera puestas, porque hay 4 cañones, bueno, 4 no, 6 cañones, 6, 8 cañones puestos en las puertas por los paisanos de aquellas maneras, y que sin tropa profesional apenas, salvo los 4 que se han escapado de Barcelona y Madrid que han llegado a tiempo, días antes, de soldados, pueda resistir. Y Lefebvre lanza a 3 columnas de ataque, que además inicialmente barren a pocos soldados que intentan defender a poca distancia de Zaragoza la zona del canal imperial.
Y por la tarde lanza el asalto definitivo, a las 3 de la tarde, del 15 de junio. Y se inicia lo que se conoce como Batalla de las Heras, que durará hasta las 7 de la tarde. ¿Y qué pasa? Pues que esas tres columnas, que venían cansadas, por otro lado, de soldados napoleónicos, porque llevaban combatiendo desde las 9 de la mañana en los alrededores de Zaragoza, y el calor que debía hacer un 15 de junio en Zaragoza también tenía que influir. Llegan y van a asaltar directamente la ciudad. Y lo que se encuentran es al vecindario, a la población civil, luchando en las tapias, en las casas, en las puertas y haciéndoles frente. Y esa población civil consigue, desde detrás de las tapias, desde las ventanas, resistir el envite napoleónico. Y cuando consigue entrar, por ejemplo, un escuadrón de caballería polaca por la puerta de Santa Engracia, es acuchillada por un grupo de mujeres con lanzas y cuchillos. Y cuando parece que van a conseguir a la última los franceses entrar en la ciudad, hay dos contraataques dirigidos por dos militares profesionales, uno es Francisco Marco del Pont, con el ligero de Tarragona, y otro es Mariano Renovales, que había estado luchando en Buenos Aires contra los ingleses un año antes, ojo, y tenía una experiencia importante en combate urbano, y estos que dirigen el contraataque final, y los franceses tienen que retirar con más de 700 bajas. Han sido derrotados por civiles, por hombres, por mujeres, por soldados, por unos pocos soldados atrincherados en unas tapias. Inconcebible. Que a partir de entonces se inicia el primer sitio de Zaragoza. De hecho, viene otro general francés, que es Verdier, viene con artillería a asedio, viene con tropas de refuerzo y lanzará distintos asaltos sobre la ciudad. Mientras en el mando español también se hacen tan sorprendidos e intentan organizar la defensa. Palafox volverá a los 15 días y intentan organizar eso la defensa. Pero la defensa, el primer sitio es un auténtico caos. La palabra es caos y hay que incidir en el caos que es en todos los aspectos. Era una situación inesperada, anárquica, y en el que se inició un nuevo tipo de guerra, nada convencional. Y finalmente saldó el 14 de agosto con la victoria española, primero por la resistencia del propio vecindario de Zaragoza, porque el 4 de agosto lanzan un gran asalto a los soldados napoleónicos, toman un tercio de la ciudad, llegan hasta el Coso y la población resiste. El capitán general se ha ido, pero la población resiste. Ahí está Jerónimo Torres dirigiendo la defensa en la línea del Coso, con barricadas. Y están 10 días reteniendo ahí, a un lado de la calle los franceses, al otro los aragoneses. Y eso posibilita que confluyan sobre Zaragoza ejércitos de refuerzo españoles. Refuerzos que vienen desde Huesca, con Perena, refuerzos que vienen desde Cataluña y Baleares, y refuerzos que vienen desde Calatayud y desde Valencia. Entonces ya los generales napoleónicos tienen que retirarse. Además, también tenían la batalla de Bailén, que había sido un punto también importante. Hmm. Yo la verdad es que cuando conocí esta historia por primera vez me quedé alucinando por todo lo que cuentas, ¿no? Por cómo unas personas que no tienen, bueno, que en principio pues son muy pocas, que no tienen experiencia militar, que, vamos, que son civiles, pues pueden hacer frente al ejército napoleónico, que al fin y al cabo era el terror, ¿no? De esa época y era pues la formación militar más experimentada y mortífera de Europa, porque, bueno, ya había conquistado, ¿no? Un montón de territorios en Europa y sin embargo fracasaron en conquistar, como tú dices, una ciudad que no tenía murallas, que no tenía artillería, etcétera. Así que me parece una historia impresionante y estoy seguro de que daría como mínimo para una buena miniserie o para una buena película. Sí, yo a veces pienso, Netflix, por favor, haz no una película, hazme una serie que sea Los Hermanos Palafox, porque estoy hablando de aquí de José de Palafox, el que nombran capitán general el 25 de mayo, pero que yo le llamo Palafox Junior,
¿vale? Porque es el pequeño de tres. Y están los tres. Y los tres son unos personajazos. El más competente, el mayor, el Marqués de Lazán, Luis, que está más en Zaragoza que este otro, en el primer asedio. Luego el mediano, Paco. Paco es un personaje, mm, bueno, de todo y nada bueno. Y luego el propio José de Palafox. José de Palafox hace lo que buenamente puede, pero es que era en tema militar era totalmente inexperto en tema militar. Entonces, declara la guerra a Napoleón y no tiene ejército. No sabe, no está en una batalla nunca. Mm. Y hace bueno, lo que buenamente puede, toma decisiones un tanto controvertidas, digámoslo así, y además era un poquito gafe, esto hay que decirlo. Palafox era un poquito gafe. Y, y bueno, y ya digo, daría de sí para varias temporadas. Sí, así que nosotros le mandamos un mensajito desde aquí a Alejandro Amenábar, de ahora que ya has terminado de hacer la fortuna, O en pues Movistar, podría... sí, sí. O Amazon, Exacto. yo no, en Prime de yo no soy sectario, me da igual si hacen algo. Claro. O HBO, que ya que hiciste Patria, pues podrías hacer también algo sobre los sitios de Zaragoza. Y ya que has mencionado a los hermanos Palafox, quizás quieres contarnos algo más sobre los otros grandes personajes históricos de esta época y de este acontecimiento, ¿no? A lo mejor sobre Agustina de Aragón o la condesa de Bureta o el llamado tío Jorge. Bueno, en el libro, por cierto, una de las cosas que trato es poner nombre y apellido a la gente de a pie, ¿vale? Porque nos Mm, quedamos precisamente con los grandes nombres y luego la gente que dio el callo en primera línea, nunca mejor dicho, se nos pasa más por encima. Por ejemplo, tienes desde los que trabajaban en las obras de fortificación, incluidos niños como José Genzor, que trabajaba por apenas unos reales al día, haciendo terraplenes y fosos. A Mariano Domínguez, el intendente, después de Calvo de Rozas. A Josefa Buil, que luchó con armas en la mano, pero también fue falsificadora de documentos. O a los hermanos Torres, menos renombrados, pero que están dando el callo cuando Palafox se va. El pobre Vicente Bustamante, que es el teniente de rey de la plaza el día 15 de junio y defiende la ciudad, y luego morirá trágicamente en enero de 1809 linchado en un pueblo de Teruel, acusado de traición, cuando fue claramente la cabeza de Turco. Y luego, pues por ejemplo, de los que has mencionado, el tío Jorge lleva mucha fama, pero el tío Jorge tiene poco papel, vamos a decirlo así. El tío Jorge era un labrador, bueno, no era un labrador exactamente, era un propietario del arrabal, un gran propietario, y es fundamental en el levantamiento y el motín del 24 de mayo, y en buscar a Palafox, ¿vale? Pero luego el papel del tío Jorge se reduce, y esto son palabras de Palafox, a ser el fiel cancerbero de Palafox, es decir, el guardaespaldas. Vamos, hacía de guardaespaldas y debía ser un poco matón, ¿no? Y claro, es que el tío Jorge no está el 15 de junio porque se va con Palafox, o sea, no está defendiendo la ciudad, no está el 4 de agosto, que es el gran asalto, porque se va con Palafox, con lo cual el tío Jorge no pega un tiro. Bueno, igual alguno en julio, en alguna escaramuza, pero a priori no me consta porque está con Palafox, de guardaespaldas de Palafox. No combate, tío Jorge. Se le presenta con la escopeta, pero el tío Jorge no combate. Y luego no llega al segundo sitio porque se muere de tifus, bueno, enfermedad en el 15 de noviembre de 1808. Con lo cual el papel del tío Jorge, pues sí, mucho mito y poca historia. En cuanto a Agustina, pues Agustina Zaragoza y Domènech, natural de Barcelona, una joven de 22 años, una de tantas que sirvió de artillera, que combatió fusil en mano y que combatió durante toda la guerra. Era una mujer que dejó el mal, vino sola a Zaragoza, bueno, con el niño de 4 años, el pequeño Juan, que se le murió al acabar el segundo asedio, que se escapó de los franceses 2 veces y que siguió combatiendo toda la guerra. Era
una mujer fuerte. ¿Y, y qué nos puedes contar sobre el famoso, eh, acontecimiento de Agustina y el cañón? Para los, sobre todo para los que no lo conozcan, ¿qué pasó con Agustina y el cañón? Bueno, primer asedio, 2 de julio de 1808. Delante de la puerta del Portillo, al oeste de la ciudad, cerca del castillo Palacio de la Aljafería, se ha montado una batería de cañones, ¿no? Se han puesto unos sacos terreros, unos tablones, se excava un pequeño foso y se han puesto cañones, ¿no? Tras el general Verdier lanza un asalto y en el bombardeo previo mueren los artilleros que estaban en esa batería sirviendo los cañones. Agustina, que vivía cerca, estaba llevando vituallas en esas operaciones logísticas vitales en las que están tantísimas mujeres y ve que están todos muertos y que está una columna napoleónica del general Gómez Freire, o sea, portugués, a punto de tomar al asalto la batería. Ve que un pedazo, un monstruo de cañón de 24 libras de asedio, un enorme cañón, está cargado. Coge el botafuego, enciende la mecha y dispara una lluvia de metralla sobre la infantería napoleónica que recibe a bocajarro una lluvia de metralla de un cañón de 24 libras y, y eso deja seco a cualquiera. Vamos, que fue una carnicería. Y claro, para el ataque. ¿Qué pasa con Agustina? Que ese mismo día ha llegado a la ciudad después de 2 semanas dando una vuelta por el sur de Zaragoza y que todo el mundo diciendo dónde está el capitán general, ha vuelto para Fox. José, el mayor ya estaba, Luis. Y José de Palafox, que en ese momento tiene la opinión pública, lo tiene por los suelos porque no estaba en la ciudad, ve la ocasión perfecta de tener un momento de propaganda y condecora a Agustina y la nombra artillera. Y por eso conocemos tanto a Agustina y no a otras que también hicieron lo mismo que ella. Mm. Porque Agustina, pues es una mujer, ya digo, de armas tomar, nunca mejor dicho. Pero es una de tantas. Pero la conocemos tanto por Palafox, por José de Palafox, que se encargó de utilizar la figura de Agustina en su favor como elemento de propaganda, de guerra y propaganda de sí mismo. Porque ya digo, Agustina además luego siguió combatiendo toda la guerra. Pero es que además de Agustina estaba Josefa Will, Manuela Sancho, es decir, Casta Álvarez. Hay unas cuantas que conocemos en nombre y apellidos, pero y las que no conocemos. Sí, la verdad es que siempre me ha parecido increíble lo importante que ha sido a lo largo de la historia el valor de la propaganda política y la propaganda en general. Y creo que a lo mejor, no sé, al menos en el mercado hispanoparlante, no conozco muchos libros que traten de forma monográfica el tema de la política, o sea, de la propaganda política, ¿no? De cómo ha podido modificar el discurso de la historia pues a lo largo de la historia, válgase la redundancia. No, es muy interesante el tema de la propaganda. Y en el caso de la Gran Independencia se ha tratado bastante la propaganda entre patriotas afrancesados, bueno, fernandinos afrancesados, contra Napoleón. Pero ojo, la propaganda en la retaguardia fernandina española, entre ellos, tela, ¿eh? Porque ahora si pasamos a hablar del periodo entre sitios, la propaganda, que era un maestro, que hace Palafox, los hermanos Palafox y sus círculos, porque tienen unas redes de la leche, contra el general Castaños es una cosa. Tengo un articulito además del libro sobre eso, porque es una bestialidad. La campaña de incluso fake news, diríamos hoy. Mm. Y bueno, ya que lo has mencionado, ¿qué puedes decirnos sobre ese periodo intermedio que va entre el primer y el segundo sitio, en pocas palabras? Pues que Napoleón vio una humillación en España,
sobre todo en Bailén y Zaragoza, y tenía que restaurar el honor del imperio, y se vino con la Gran Armée desde Alemania, y de la noche a la mañana entró como un rayo. Hubo 250.000 soldados napoleónicos en España en ese otoño de 1808, y uno tras otro desbarató a los ejércitos españoles, que estuvieron descoordinados, peleados entre sí los generales, mal abastecidos, y la Junta Central se fue a Sevilla corriendo, los ejércitos quedaron dispersados, en Zaragoza se tuvieron que poner las pilas para construir las obras de fortificación que no habían construido, y que un ejército de 30.000 soldados acabó encerrado en Zaragoza, tras la segunda batalla de Tudela, el 23 de noviembre de 1808, en la que el ejército del mariscal Lanz, que luego son los mariscales Monsi y Mortier los que están sobre el terreno, derrotan, tras 6 horas de combate, ya no es el ejército del verano, sino que ya es una derrota, pero se da la batalla, ¿no? Derrotan al ejército del centro del general Castaños y el ejército de reserva o de Aragón del general Palafox, pero en realidad a quien derrotan es al ejército de reserva o de Aragón al mando del general de origen irlandés Juan O'Neill, porque Palafox se enfada con Castaños y se va antes de la batalla. El general Castaños está desbordado y va a buscar a su ejército, que no está la mayor parte en Tudela, y quien está ahí es O'Neill. Eso sí, ojo, en el Consejo de Guerra previa a Tudela, una anécdota que me gusta contar mucho y que da eh, una imagen de cómo se llamaban Castaños y Palafox. El sobrino del general Castaños llamó imbécil, literalmente, a José de Palafox. Y derrotaron tuvieron una derrota los ejércitos españoles en Tudela, y buena parte del ejército del centro incluso deserta de Castaños y se viene a Zaragoza con Palafox. Porque Castaños entonces está defenestrado a unos niveles inauditos, y además alimenta la propaganda contra él de Palafox, ¿no? Alimentan ese odio hacia Castaños que casi lo linchan sus propios soldados también. Pues yo creo que lo que estás contando es muy interesante y, y la verdad es que no comprendo, pues como hemos dicho a lo largo de todo el programa, cómo no se ha fijado la divulgación más en estos sucesos, porque desde luego que bastante chicha tienen, ¿no? Sí, tienen mucha chicha, la verdad. Yo podría pegar ahora hablando de estas cositas. Y bueno, como ya hemos avanzado, pues entre el 20 de diciembre de 1808 y el 21 de febrero de 1809 tuvo lugar el segundo sitio de la ciudad de Zaragoza. ¿Qué diferencias hubo con el primer sitio? Bueno, el segundo sitio es en verdad bastante diferente. Para empezar, las tropas napoleónicas vienen mucho mejor preparadas. Vienen 2 cuerpos de ejército, pasarán varios mariscales del imperio además por aquí. Y bueno, y formalizan realmente el asedio completo, ¿no? Conseguirán que nadie entre ni salga de Zaragoza. Bueno, sale alguno por el Ebro, pero no pueden entrar suministros ni refuerzos, ¿no? Es un bloqueo total. Vendrán con mucha más artillería, más de 130 piezas de artillería, para bombardear una ciudad, recuerdo, abiertas, que no tiene más. Ahora en el segundo asedio tiene fortificaciones, pero son fortificaciones hechas a prisa y corriendo, que básicamente es un foso, y con la tierra que se saca del foso hacer un terraplén. Esa es la fortificación que tiene Zaragoza, ¿vale? Y es un sitio mucho más militar al principio, ¿vale? Más convencional, digamos así. Porque se han encerrado 31.000 soldados. O paisanos militarizados, pero militarizados desde el verano, que ya tienen cierta experiencia. Y al principio, hasta el 27 de enero, bueno, primero es una fase de asalto, el 21 de diciembre, que fracasan los franceses, sobre todo en el lado norte, y no consiguen tomar la ciudad. Napoleón se enfada porque tenía un plan para tomar la ciudad en un día y fracasa. Luego hay una fase de estancamiento, ¿no? Que viene el general Junot y está a punto de levantar el asedio y retirarse, porque los soldados napoleónicos están totalmente desmoralizados, pasando hambre, pasando frío,
pensando que van a morir todos despellejados por los fanáticos campesinos aragoneses. Y luego allá hay una parte, la primera parte de enero, que es una parte de trincheras. De hacer trincheras y bombardear. Y acercar cañones y bombardear más. Y más trincheras y más cañones y bombardeo. Y a pesar de eso cae la moral. Las tropas napoleónicas siguen pasando hambre. Ven hogueras a lo lejos de ejércitos de refuerzo. Bueno, o paisanos que intentan venir a socorrer Zaragoza. Y entonces viene el mariscal Jean Lannes, enviado por Napoleón, ojito derecho de Napoleón, que se encarga de subir la moral, unifica el mando napoleónico, porque entre los generales napoleónicos también se llevaban mal, unifica el mando, derrota primero a los posibles ejércitos de refuerzo españoles que había en los alrededores, consigue abastecer de comida a sus tropas, sube la moral y se lanza al asalto. Abre brecha en los muros y el 27 de enero lanza el asalto general sobre las brechas. Y entra, pone un pie dentro de la ciudad. Ofrece la rendición, no es aceptada, y entonces inicia la parte más característica y singular y excepcional de los sitios. Porque es inaudito que una ciudad con brecha abierta y brecha tomada, con el enemigo en el interior, resista. Ya lo había hecho el 4 de agosto, pero es que ahora ya es a lo bestia. Es iniciar ese combate calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Un combate atroz en el que Zaragoza se convierte en un auténtico infierno, en el que queda devastada, porque además hay una epidemia de tifus brutal dentro, y en el que los soldados franceses acaban haciendo una guerra de minas, es decir, cavar un túnel, poner pólvora y volar casas. No volar murallas, ni baluartes, ni fuertes, no, volar casas normales y corrientes, porque cada casa era un fuerte. Y la situación es dantesca, es el maldito infierno. Y ese avance, el ejército francés tarda 20 días en avanzar 300 metros. Y dentro de Zaragoza es muerte y destrucción todo. Y al final, una vez desbaratados los socorros, una vez tomada media ciudad, una vez tomado el barrio del Arrabal y que empiezan a bombardear el centro mismo de la ciudad, incluida la Basílica del Pilar, una vez que no hay defensores para sostener las armas en las barricadas, porque están muertos por combate, muertos por bombardeo, muertos por tifus, enfermos por tifus o heridos, la ciudad capitula. Y capitula finalmente el 20 de febrero, y salen el 21 de febrero por la puerta del Portillo y entregan sus armas. Y entonces Zaragoza está conquistada. Pero como escribió el mariscal Lanza Napoleón, la victoria da pena. Y es que habían muerto 64.000 personas. Las cifras hablan por sí solas. Y esas cifras tenían nombre y apellidos. Yo a estas alturas no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero yo solo querría mandarle un mensajito a Steven Spielberg para decirle, oye Steve, eh, yo sé que lo petaste con Salvar al Soldado Ryan, pero aquí tienes un filón de historia igual de bueno para que vuelvas a triunfar, porque la verdad es que es impresionante la de historias apasionantes que hay en nuestro país y que muchas personas ni siquiera las conocen. Y la verdad es que son apasionantes y realmente interesantes y valdrían para cualquier miniserie de alto presupuesto o una película, porque eso de tener que ir pues como tú dices, ¿no? Calle por calle, casa por casa, conquistando la ciudad porque los ciudadanos no se rinden, eso es directamente súper épico. Sí, es tremendo. Así que, bueno, entonces, como tú has mencionado, tenemos que el 20-21 de febrero de 1809 se firmaba la capitulación finalmente de la ciudad de Zaragoza. Y dinos, para ir terminando este programa, ¿qué condiciones se expresaban en este texto de la rendición?
¿Cómo se rindió finalmente después de tanto tiempo de asedio? Bueno, pues la junta encargada de negociar la capitulación con el mariscal Lanz, porque Palafox Jr. estaba enfermo de tifus, acuerda con el mariscal Lanz en la Casa Blanca, que es la casa que está junto al canal imperial, una serie de puntos 11 en concreto para entregar la ciudad, ¿no? O sea, a pesar de todo, el mariscal Lanz tiene que acordar unos puntos para la rendición, ¿no? Es una rendición total. Establece que saldrá la guarnición por la puerta del portillo el día 21 y que quien no jure fidelidad a José I, rey de España, marchará preso. Y así efectivamente 12.000 personas militares, incluida Agustina, que tenía rango militar, salen en una cuerda de presos camino de Francia. Eso sí, muchos escapan por el camino, la propia Agustina incluido. Otros acabarán toda la guerra en un depósito de prisioneros en Nancy. También se dice que otros, por cierto, juran fidelidad a José I. Hay gente como el oficial de suizos Fleury o el intendente Mariano Domínguez que han estado luchando en el segundo asedio y que pues dicen, pues, hemos perdido la guerra, juramos fidelidad al nuevo rey. Y serán cargos políticos bajo ocupación francesa. Y no por eso son ni menos españoles, ni menos aragoneses, ni menos zaragozanos, ni menos, comillas, héroes. ¿No? Porque lo de los héroes son personas en sus contextos históricos, ¿no? Con sus miedos, su cotidianidad, etc. Bueno, pero la mayoría salen presos. Luego se dice que se van a respetar las propiedades, ¿vale? Y que se van a respetar las vidas del clero, ¿no? Eso sí, no se respetan porque a los pocos días son asesinados o ejecutados. Dos clérigos, Sas y Boguiero, a bayonetazos. Se dice que en represalia o que en realidad lo que estaban intentando hacer era escaparse para seguir combatiendo y los pillan. Bueno, cualquiera de las dos cosas es totalmente factible. Y bueno, y al final pues quedó Zaragoza, o mejor dicho, ese cementerio humeante lleno de ruinas en manos de los franceses, porque un tercio de la ciudad había quedado arruinado, de hecho. Ahora yo pensando un poco que seguramente este relato tan épico, tan impresionante, ¿no? Tan interesante sobre el asedio y conquista de Zaragoza, seguro que ha sido utilizado más de una vez y tú seguro que sabrás mucho del tema, mucho más que yo, quiero decir, sobre el uso político de este tema, ¿no? Para tergiversar la historia, sobre todo desde una finalidad nacionalista, para eso, tergiversar la historia y llevarlo a su terreno, ¿no? Con fines políticos. Entonces, quería que nos contaras un poco, para finalizar, cómo han sido precisamente estas manipulaciones, cómo políticos, a lo mejor contemporáneos o del presente, han querido manipular la historia de los sitios de Zaragoza para sus fines políticos, seguramente nacionalistas. Bueno, los sitios de Zaragoza y la guerra de independencia son un mito desde el minuto uno, desde el propio 1808, y han sido usados desde entonces como arma política. En la guerra de independencia son propaganda fernandista, patriótica, nacionalista española, obviamente, ¿no? Ejemplo de resistencia numantina, propaganda de guerra pura y dura, se utilizan. Luego tienen un importante peso en la memoria de los veteranos napoleónicos, y así lo reflejan en sus memorias, en cuadros como el Ren, o de los propios soldados polacos. En Polonia es un contramito, los sitios de Zaragoza, un sentimiento de culpa de polacos que luchan, católicos que luchan por su libertad, subyugando a un pueblo de civiles levantados en armas por su libertad y por la religión católica, ¿no? Un poco. Luego es usado durante todo el siglo XIX en las guerras carlistas por los liberales que emulan la defensa de 1800, comparan la defensa de 1838 de Zaragoza frente a los carlistas con la defensa de 1808. También es comentado por los carlistas
de cómo era posible que aquella ciudad heroica ahora fuera revolucionaria, ¿no? De los liberales. Es utilizado entre liberales, cuando Zaragoza es esparterista y defiende a Espartero en 1843 y es nuevamente asediada, en este caso por las tropas del gobierno, conservadoras, moderadas. Dentro de Zaragoza se dice que resistir como en 1808. Luego es usado como mito nacional, por supuestísimo, y así están el callejero, las estatuas, las que se hacen sobre todo en la restauración alfonsina, finales del siglo y comienzos del siglo XX. Luego es interesante ver cómo en la última guerra civil española, la de 1936-39, es utilizado por ambos bandos, el mito de 1808. De hecho, se utiliza por los franquistas, pero se utiliza por los republicanos. De hecho, hay un batallón de brigadas internacionales, parece que polaco, que se llama Batallón Palafox. Y luego es utilizado por el franquismo, ¿no? Y hace la película de 1951 de Agustina de Aragón, que es una película que es propaganda franquista, no es una película de 1808. Aunque tiene escenas muy chulas, esto hay que decirlo. Pero es una película que habla más de la dictadura franquista, del mensaje de la dictadura franquista, que de 1808, obviamente. De hecho, tiene mucha similitud con Raza. Y luego, pues ya en los tiempos actuales, pues también ha sido utilizado por políticos de todo pelaje, ¿no? Y la ventaja de que no es un tema tan de moda como otros es que tiene menos abusos o menos sonoros, ¿no? No es la Reconquista, no son los tercios, no es la Guerra Civil. Entonces, bueno, pues a veces viene hasta un poquito bien no ser tan conocida. Pero bueno, Ujú, espero que se conozca más y espero que se conozca bien. Que se conozca el contexto, se conozca la historia, que la historia y en la cultura nos podemos encontrar todos y en los usos partidistas, pues no. Y bueno, yo animo a todo el mundo a bucear en la historia, que la realidad histórica siempre es más interesante que cualquier ficción, cualquier relato y cualquier cosita que te montes en tu cabeza. Pues muy buen dicho, muy bien dicho. Y, y bueno, yo la verdad es que llegados a este punto, lamento tener que decir que hemos llegado al final de la entrevista. Yo solo quiero agradecerte infinitamente a ti, Daniel, el que hayas venido hoy a grabar con nosotros este programa, porque yo creo que ha sido genial, ha sido realmente fantástico y nos has enseñado muchísimo y sobre todo, pues has reivindicado, como tú solo sabes hacer bien, ese papel tan importante del siglo XIX español, sobre todo, y de esa ciudad de Zaragoza que tuvo que hacer una cosa increíble, pues cuando eh, toda España, ¿no?, estaba sumida en el manto francés. Y creo que, pues, a partir de este podcast, pues cualquiera que lo haya escuchado, pues si no conocía la historia de los sitios de Zaragoza, pues a lo mejor, gracias a ti, pues se anima a investigar más sobre el tema o se anima a leerte en Twitter o yo directamente los animo a ir a su librería más cercana para comprarse Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza, publicado con la editorial de Esfera de los Libros, porque allí pues conocerán más a fondo toda esta historia que, como hemos dicho numerosas veces a lo largo del programa, pues merecería que le hicieran cualquier tipo de homenaje audiovisual. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, a ti ha sido un placer. Ahora sí, ha llegado el final del programa 25 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Daniel o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda nada más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de historia. ¡Hasta luego!